Buenas tardes, me presento, soy Andrea Lina Hernández Pacheco del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. El día de hoy les voy a hablar acerca de la arquitectura de una base de datos y la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. El objetivo de esto es comprender lo que conlleva la arquitectura de la base de datos y la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, dando a conocer de manera visual y resumida lo más destacado y lo más importante de estos temas. Primero tenemos la arquitectura de una base de datos. Este se fundó en 1975 por el Comité del Instituto Americano de Estándares Nacionales. Estos propusieron la creación de un sistema de base de datos basado en la arquitectura de 3 niveles. A continuación, pues les voy a mostrar lo que conlleva cada uno de estos niveles. Tenemos el nivel interno, el nivel conceptual o nivel global y el nivel externo. Primero les hablaré acerca del nivel interno. Este nivel se describe como la estructura física de una base de datos, además de que se describen todos los detalles para el almacenamiento de una base de datos. En este puede llevar lo que son los ficheros, discos, directorios, etc. El segundo nivel es el global. Eh, Este nivel se describe como la estructura de toda la base de datos para usuarios. En este caso, en este nivel está lo que es el personal de una empresa u organización, pero este tiene ocultos los detalles de las estructuras de almacenamiento y más bien se centra en describir lo que son las entidades, los atributos, relaciones y restricciones. Por último, tenemos el nivel externo. Este se describe, en este se describen varios esquemas. Cada esquema describe la parte de la base de datos que le interesa a un grupo de usuarios y oculta el resto de la base de datos. Un ejemplo sería que cuando accedemos a Internet, supongamos en Google, y buscamos información de un tema en específico que nos interesa. ¿Qué es lo que hace esta base de datos? Oculta automáticamente todos los demás temas que no nos interesan, ya que como sabemos hay muchísimos y millones de temas que podríamos buscar en Internet. Sin embargo, se oculta toda esa información y solamente nos aparece lo que nosotros estamos buscando. El siguiente punto es la independencia de datos. Primero daré lo que es el concepto. Esta es la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar esquemas de niveles superiores. La independencia de datos se divide en dos. Tenemos la independencia física y la independencia lógica. Bueno, les voy a hablar primero sobre la independencia lógica. Esta es la capacidad que tenemos de modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Un ejemplo sería que si nosotros eliminamos una entidad de la base de datos se reduce, pero no afecta a los esquemas externos. El siguiente que tenemos es la independencia física. Este tiene como capacidad el de modificar el esquema interno sin alterar el esquema conceptual, o los esquemas externos. Y bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo, una imagen en la cual se ve claramente lo que es la independencia lógica, que automáticamente este, no altera no altera a lo que serían los esquemas externos. Y tenemos la independencia física, que no altera lo que son los esquemas internos. En este caso, no alteraría ni a los internos ni a los conceptuales. También les hablaré de manera resumida lo que es la arquitectura del sistema gestor de base de datos. Esta es una aplicación que permite que los usuarios, que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos. Esta sirve de interfaz entre el usuario y las bases de datos. Aquí tenemos un ejemplo básicamente de lo que sería el sistema gestor de base de datos, el cual tiene el nivel lógico, nivel físico, los usuarios,
los esquemas externos, el esquema conceptual, el esquema interno y el principal que sería la base de datos. Ya hablé un poquito más acerca de esto en el tema anterior. Este es el siguiente punto. Este esquema representa el funcionamiento de un sistema de información. Primero tenemos lo que son los usuarios. Estos acceden a la información usando aplicaciones, que es el segundo punto. Después, estos a su vez se comunican con los sistemas gestores y estos acceden lo que es a la base de datos o más bien a los datos almacenados en la base de datos. Y bueno, volvemos a comentar los 3 niveles de abstracción. Tenemos un ejemplo que es un esquema. Se observa que en el nivel externo se encuentran los usuarios finales que tienen acceso a distintos esquemas, que a su vez se derivan de la representación lógica y a su vez se traduce a un esquema físico o forma de almacenamiento de datos. Aquí tenemos que en la parte física se encuentran lo que son los datos. Este sería lo que es un esquema interno. Por otro lado tenemos la parte lógica o conceptual. En esta tenemos lo que son las tablas y relaciones. En medio se encuentra lo que es el esquema conceptual o el esquema global. Y por último tenemos la parte de las aplicaciones con vistas de datos. En este se encuentran todos los esquemas externos que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.